Egun on guztioi, buenos días. En primer lugar quería disculpar la presencia de nuestra presidenta Sandra Requiz, que por un problema de agenda no ha podido estar hoy. Y sobre todo agradeceros a todas las personas que os habéis acercado hoy aquí a la presentación de este informe alternativo de vulneraciones y barreras de acceso al Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, en poblaciones vulnerabilizadas. Un trabajo que representa nuestro compromiso como médicos del mundo con la garantía del derecho a la salud para todas las personas sin excepción, que es la misión que nos guía en nuestro trabajo diario. Osasunaren defentsa da munduko medikuak Nafarroan bultzatzen dituen helburu nagusietako bat. Eta horregatik da, hain beharrezkoa gaur aurkezteko dugun txostena eta bertan jasotako informazioa. Are importanteagoa da zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei buruz ari garenean. Mila esker hemen egoteagatik. Agradecemos también la confianza depositada por la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, que ha hecho posible este informe. Gracias a su colaboración hemos podido llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre barreras y vulneraciones que enfrentan diversos colectivos en Navarra en su acceso a la salud pública. Mila esker zuen babes bultzadagatik. Llevamos ya más de 2 décadas defendiendo el acceso universal a la atención sanitaria, promoviendo no solo el tratamiento y la prevención de enfermedades, sino también la dignidad y el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad. Sabemos que la salud depende de múltiples factores, conocidos como determinantes sociales, que incluyen las condiciones económicas, laborales, educativas y ambientales. Estos elementos no actúan de manera aislada, sino que están interconectados y generan una red que pueden perpetuar desigualdades en el acceso a los recursos básicos para una vida saludable. La exclusión en salud no surge espontáneamente, sino que es el resultado de desigualdades estructurales y sociales profundamente arraigadas que limitan el acceso a recursos esenciales. Esta exclusión no solo implica barreras físicas, sino también factores invisibles como el desconocimiento de los propios derechos, la falta de apoyo social o las limitaciones económicas, entre otras. En estos años de trabajo hemos constatado cómo las personas en situación de vulnerabilidad enfrentan barreras económicas, culturales y físicas para acceder al sistema sanitario, especialmente aquellas en situación administrativa irregular. A pesar de los esfuerzos normativos, como el Real Decreto 7/2018, que buscaba restaurar la universalidad del derecho a la salud, seguimos encontrando a personas residentes en Navarra sin acceso efectivo a la asistencia sanitaria. La normativa vigente no es suficiente para eliminar estas barreras y la situación administrativa sigue siendo a menudo un impedimento insalvable. Por ello, desde Médicos del Mundo defendemos políticas públicas enfocadas en la eliminación de estas barreras y en garantizar que todas las personas, sin importar su origen, género, situación administrativa, nivel socioeconómico o cualquier otra característica como la existencia de una discapacidad, puedan ejercer su derecho a la salud en igualdad de condiciones. En pleno proceso de aprobación de una ley foral de salud, está en nuestra mano, como sociedad civil y también de la Administración, contribuir a una sociedad equitativa y solidaria, con la salud como pilar fundamental y con un sistema sanitario público, universal y equitativo fortalecido. Debe ser una prioridad. Osasuna pertsonen bizitzaren eta eraikitzen ditugun gizarteen ardatza da. Horregatik, premiazkoa da osasun arreta unibertsala eta publikoa defendatzea. Guztion ongi izatea bermatzeko. Ahora es un placer dar paso a Rubén Las, licenciado y doctor en Sociología y profesor en grado de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra, quien nos presentará la ponencia marco mitos sobre la salud y el acceso a los servicios sanitarios de las personas inmigradas. Y a continuación, después de su presentación, mis compañeras
María Flamarique y Maite García harán una exposición más detallada del informe y la investigación. Mila esker. Lo cambiarán ahora, ¿no? A ver, espera un segundo. A ver, igual cierro algunos. ¿Ahora sí? Sí. Vale. 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 Bueno, mila esker egindako aurkezpenarengatik eta mila esker hemen egoteko aukera emateagatik ere eta benetan eskertzen dut halako konfiantza edukitzeagatik. Bueno, buenos días a todas y a todos y en primer lugar, pues gracias por la oportunidad de estar aquí. Espera un segundico, que a ver si funciona el... Vale. Gracias por la oportunidad de estar aquí, la confianza de que se puede hacer alguna aportación de interés, sobre todo por un ejercicio que yo siempre suelo decir que es casi obligado, ¿no? Que la academia o el vínculo de las instituciones públicas, en este caso como miembro de la Universidad Pública de Navarra, y además la verdad que me ilusiona y que me gusta mucho estar en espacios de estas características, ¿no? Recuerdo cuando María se puso en contacto conmigo que hablábamos un poco de la finalidad de esta intervención, que no sé si tenemos un minutillo más, pero bueno, lo voy a tratar de ajustar a esos 30 minuticos que teníamos. Ubicar en la jornada, ¿no? En hacer este ejercicio un poco de marco inicial y recuerdo que lógicamente yo no soy un experto en ámbito de la salud, pero sí que es cierto que habíamos trabajado en muchas ocasiones ese cruce entre la salud y las poblaciones inmigradas, ¿no? Y recuerdo que ya hace unos añicos de eso, pero en la última encuesta específica y con la verdad que la que tuvo un mayor trabajo de campo allá por los años 2008-2010, la encuesta sobre inmigración en Navarra, me tocó precisamente o trabajé específicamente la esfera de salud y había algunas cuestiones que se mantenían, ¿no? Pero es cierto que el planteamiento de esta sesión iba un poco más enfocado que comenté con María, que recientemente habíamos publicado con la Red Vasca Antirrumores un sencillo libro, una publicación que hablaba sobre 111 preguntas sobre el rompecabezas de la inmigración, ¿no? De forma muy divulgativa, tratar de dar respuesta a muchas preguntas que tienen que ver con los tránsitos migratorios, ¿no? Y la verdad que a mí me correspondía el ámbito también de sanidad, servicios sociales y otras prestaciones y hice un poco ese planteamiento, ¿no? de trabajar específicamente y el enfoque parece que encajaba, pues con ello vamos, ¿no? Vamos con ello y me suele gustar utilizar una metáfora básica que es muy de nuestra tierra, que es la de las cartas sobre la mesa, ¿no? La de poner las cartas sobre la mesa de cuál va a ser el objetivo de la intervención. Y tiene que ver precisamente con hablar sobre cuáles son esos mitos, esas representaciones, ¿no? que son extensibles a un montón de terrenos, pero cómo esos mitos y representaciones se cruzan en el espacio de la salud y además cómo se cruzan con el fenómeno de las poblaciones inmigradas, ¿no? Solo señalarlo que en ese cruce de esos espacios es donde voy a concentrar la atención porque no podía hablar de todos el conjunto y por eso, para no llevarnos a engaño y hablando desde esas cartas sobre la mesa, voy a tratar en estos 25 minutos de enfrentar esos mitos sobre la salud y el acceso de las personas inmigradas. Y yo creo que es importante hacerlo porque creo que tiene especial incidencia o que son cuestiones que inciden desde el punto de vista de las representaciones del imaginario, tanto desde una perspectiva ciudadana como desde un punto de vista, en muchas ocasiones, y no lo vamos a negar, también profesional, ¿no? Aunque no debería ser así, y por eso es tan importante también el trabajo que habéis realizado de identificación, ¿no? Quiero decir que esto no es tremendamente novedoso, hablar sobre mitos y representaciones con respecto al acceso a la salud. Es más, en aquel momento, ya en el 2009, cuando trabajábamos sobre la encuesta, pues la propia publicación Anales, uno de sus artículos que estaba dedicado especialmente a las poblaciones inmigradas, uno de ellos hablaba de las enfermedades importadas en inmigrantes como mito
y realidad, ¿no? Y vais a ver que es uno de los mitos que voy a señalar. La dinámica de la sesión, como la he organizado, he tratado de ser muy estricto con esto, tratar de evitar una lluvia de datos, aunque son imprescindibles. Alguno he incorporado por la necesidad también del rigor para todas estas cuestiones. Y también voy a evitar una lluvia de ideas. Voy a decir solo 7 ideas, ¿no? Solo señalar que, jugando un poco con las palabras, que lo que voy a hacer es precisamente una exposición y no una explosión, ¿no? Es decir, que queden determinadas ideas bastante claras. Para eso la metodología también va a ser sencilla. Voy a hacer una pregunta ligada con una idea que identifica ese mito o esa realidad. Posteriormente voy a tratar de explicar cuál es el fenómeno que está detrás de esa idea. ¿Cuál es la realidad? Por eso en algunos momentos me apoyaré en datos, no de forma excesiva. Tratar de explicarlo y sobre todo esa parte final un poco de reflexión, ¿no? de pregunta abierta, que es la que me apetece dejar un poco en el aire, ¿vale? Primera de ellas, de las 7 que quería señalar, ¿no? Las personas que migran son más sanas, ¿no? Es uno de los mitos, porque en realidad sí que es cierto que está detrás esa idea de que hay una especie de selección natural en el tránsito, en el viaje, y se suele señalar precisamente que las personas que llegan son las más sanas precisamente porque en ese itinerario pues, actúa a veces de filtro, ¿no? Y hay mucha representación sobre esto. Es cierto que a veces, claro, hablamos de que son más sanas porque precisamente corresponde con la corte de edad, ¿no? que generalmente marca valores mejores con respecto a la sanidad, pero incluso controlando la cohorte de edad vamos a ver que bueno, no deja de ser un mito o una representación, ¿no? Ese efecto, ese sería un poco el fenómeno que hay detrás, que es el efecto inmigrante sano, ¿no? Esa concepción de que las personas que vienen de fuera, de otro país, de otro lugar, en el fondo representan o tienen una mejor salud que las personas, entre comillas, autóctonas, que no me gusta nada el concepto, pero bueno, para que nos entendamos, ¿vale? Bueno, hay algunos elementos que sí que es cierto, por ejemplo, esta es la tasa de personas con discapacidad por país de nacimiento. Es cierto que si este es el valor total, incluso, bueno, bastante mantenido sobre el 5% en la población total, si vemos la población nacida en España, pues sí que es algo superior, la tasa de personas con discapacidad, un 6,3, y si ya empezamos a mirar a las personas que son de la Unión Europea, que han venido de la Unión Europea, pues descendería hasta el 3,3 y hasta el 1,9 en las personas de fuera de la Unión Europea. Entonces sí que es cierto que existe un cierto filtro, porque eso no quiere decir que en los países de origen no exista una tasa similar a la que representaría el Estado español, pero sí que es cierto que un cierto filtro se produce, ¿no? Y leyendo un poco el informe, esa infrarrepresentación de las personas con discapacidad es importante señalarlo, ¿no? ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el paso del tiempo provoca afecciones. O sea, sí que es cierto que puede haber una serie de filtros, pero el paso del tiempo provoca afecciones y sobre todo en patologías que tiene que ver con algo que habéis señalado muy bien y es importante subrayarlo, por el desigual acceso a recursos. Y voy a ser muy claro con respecto a esto, ¿no? La tasa de riesgo de pobreza severa por país de nacimiento, lo podéis comprobar en el año 2022, que es el último que tenemos los datos, en la población total es un 12,1%. Mantenida, incluso levemente incrementado desde el año 2013, pero si lo desagregamos por países, en el caso de aquella población autóctona nacida en el Estado español y la población nacida en el extranjero, pues bueno, la brecha es enorme, ¿no? O sea, estamos hablando de, pues casi multiplicado, como vais a ver, casi por 5. La incidencia de la tasa de pobreza severa. Ocurriría lo mismo con la tasa de pobreza relativa, pero no me quiero extender demasiado con eso, pero es un elemento fundamental, porque el no tener ingresos económicos suficientes afecta a la alimentación, lógicamente, y a muchos de los elementos que tienen que ver con eso, ¿no? Y que sepamos encima, y lo quiero destacar, que esta brecha en la tasa de riesgo de pobreza severa no ha descendido en los últimos años, sino que se incrementa.
Aprovecho para señalarlo porque aquí hay un factor estructural claro y es cuál es la posición que otorgamos a las poblaciones inmigradas con respecto a la sociedad navarra, ¿no? La verdad que me tocó el otro día hacer una comparecencia sobre la reforma de la LORAFNA en Navarra como nuestra ley máxima, ¿no? Y lo señalaba claramente que es una evidencia y que si queremos dos Navarras, pues que lo único que tenemos que hacer es no cambiar nada, ¿no? Porque es lo que tenemos actualmente con respecto al origen, ¿no? ¿Vale? Bien, por lo tanto, las personas que migran son más sanas. Me gustaba utilizar esta imagen que vi hace ya también unos añicos en la universidad de una exposición. ¿Y por qué? Porque es cierto que están claramente relacionadas las condiciones de vida y la salud. Y en este caso, esa metáfora del colchón familiar que se utilizó mucho, por ejemplo, en la crisis económica de 2008, 2010, etcétera. Recuerdo que una persona inmigrada nos contaba, yo a mi padre es al que le estoy sangrando, ¿no? ¿Por qué? Porque había tenido que recurrir a su familia, pero cuando la familia o los entornos no tienen recursos suficientes, a mí me gustaba decir que se pasa del colchón familiar a la cama del fakir, ¿no? Porque realmente cuando te tratas de apoyar en espacios que son vulnerados, pues en realidad hay muchas dificultades, ¿no? Y por eso la respuesta es que la salud está afectada especialmente porque son personas vulnerabilizadas. Aunque yo suelo utilizar más el concepto vulnerada, es cierto que me alegró muchísimo, y lo comenté, ¿no? Que las propias jornadas, la propia presentación del informe hable de poblaciones vulnerabilizadas. Porque en términos de salud, generalmente, y no solo de salud, sino sociales, solemos utilizar el concepto grupos, colectivos vulnerables, y realmente vulnerables somos todas, ¿no? Pero vulneradas o vulnerabilizadas, no. O unas más que otras, sobre todo. Y en este caso la población inmigrada lo es, ¿no? Segunda de las ideas, importan con ellas enfermedades, ¿no? Esta también es muy clásica, ¿no? Tiene que ver con una representación generalmente muy exótica del origen, de los lugares de procedencia de los que vienen, y sobre todo no es solo algo exótico, sino que tiene que ver con lógicas a veces neocoloniales o coloniales directamente, con atribuir un menor desarrollo a las personas que llegan a nuestro territorio, ¿no? Y está claro, está demostrado que las enfermedades importadas son mínimas, ¿vale? Aunque no sea experto en términos sanitarios, está demostrado que son mínimas y que realmente los que las importamos, o a veces es la propia población cuando se hace turismo, o en algunas ocasiones sí que es cierto que señalan cuando la descendencia, es decir, los hijos o las hijas de las poblaciones inmigradas, viajan de forma circunstancial a los países de origen de sus progenitores y que, lógicamente, porque sus defensas no son las mismas, sí que pueden llegar a tener ese vínculo, ¿no? ¿Vale? Pero sí que es cierto que hay algunas excepciones, pero que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de destino, ¿no? Aranzadi, ¿vale? Donde sabemos perfectamente que hay poblaciones inmigradas, no voy a decir residiendo, lógicamente, pernoctando, llamémoslo como queramos, en situación de calle. Esas son las situaciones que inciden en las enfermedades, ¿no? Por tanto, ¿importan con ellos enfermedades? Pues fundamentalmente tenemos que reflexionar sobre todos aquellos factores contextuales que están incidiendo. Pero voy a jugar un poco más con las palabras. Lo que nos deberían es importar sus enfermedades, ¿no? Que a veces es lo que no tenemos en consideración, ¿vale? Tercera idea, ya veis que es bastante ágil, ¿no? También muy ligada un poco a la anterior, si presentan patologías específicas, ¿no? Yo recuerdo en aquel año, en el 2009, cuando hacíamos el estudio y lo hacíamos de forma cualitativa, tenía esta pregunta y lo reproducía de forma, ya hace muchos años, ¿no? Y yo decía, lo preguntaba, ¿no? Con las entidades con las que trabajábamos, con el espacio sanitario, y la mayoría decía que no. O sea, que las patologías que aparecían eran muy similares o casi idénticas a las de la población, entre comillas, autóctona, ¿no? Pero hay esa idea de que tienen necesidades y problemas severos, ¿no? Y encima esa palabra de necesidades y problemas severos. Y a mí me gusta utilizar o recurrir a Manuel Delgado, un antropólogo catalán, que me gusta muchísimo mencionarlo, que precisamente insiste en cuestiones casi semánticas, ¿no? Pero él señala cómo al inmigrante se le representa como un monstruo y cómo, dice una cosa que es
me parece una gozada conceptualmente, y cómo todos los monstruos son inmigrantes, ¿no? Y, por ejemplo, señala, ¿no?, que es Drácula llegando al puerto de Londres, ¿no?, que es Godzilla, ¿no?, más que un inmigrante, un monstruo inmigrante, que es King Kong, ¿no?, en Nueva York, no es más que... Y esto creo que funciona más con nuestras generaciones, el resto con mi alumnado se pierde, pero es cierto que sube la serie V, Los Visitantes, ¿no? Y me suele gustar señalar, pues bueno, algunas referentes un poco más, pues como Men in Black, que en el fondo hacen gala del mismo juego, ¿no?, de la persona extranjera más como un monstruo, o, por ejemplo, ¿no?, en Juego de Tronos, ¿no?, los caminantes blancos, ¿no?, al otro lado del muro, y en el fondo esa monstruosidad atribuida. Y aquí sí que voy a pedir, por favor, el tema del vídeo, esos 20 segundicos, porque... The 22-year-old... ¿Qué hace falta? The 22-year-old nursing student in Georgia who was barbarically murdered by an illegal alien animal. The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans, they're animals. Nancy Pelosi told me that. She said, please don't use the word animal, sir, when you're talking about these people. I said, I'll use the word animal because that's what they are. Sí, gracias. Algunos de los ejemplos, pero que podrían ser múltiples, de cómo ese carácter de monstruosidad, de animalidad, atribuido a las personas inmigradas, ¿no? Ahora 6 semanas de esto, o sea que no es... ¿vale? Y podíamos poner muchos ejemplos. Y es curioso porque en la serie V precisamente eran reptilianos, ¿no?, que eran personas que venían supuestamente disfrazadas de humanos, y algo que nos llamaba mucho la atención era precisamente... da igual que no pongamos el sonido porque con verlo es más que suficiente, ¿no? Nos llamaba la atención que comían ratas. Estudiamos encima en cómo hacían el ejercicio, ahora dices, bueno, es muy absurdo, ¿no? Pero, ¿vale? Pero eso, en este caso sí que me gustaría poner otra vez el sonido. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. He's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised. Alteridad, de señalarlo en el espacio, la monstruosidad, ¿no? Pero es cierto que las patologías, como he dicho antes, son muy similares y que hay algunas diferencias, pequeñas, mínimas, algunos de los estudios lo señalan, pero sobre todo esas diferencias tienen que ver a veces con factores culturales, de cómo se entiende la enfermedad, de cuáles son esas pautas o esos comportamientos con respecto a algunas prácticas, ¿no? Recuerdo yo, por ejemplo, con el tema de las mujeres nigerianas que son objeto de trata y que lo hacen bajo objeto de la amenaza del vudú, ¿no? Y que para nosotros nos puede resultar algo ridículo y, sin embargo, que son cuestiones que generan una gran ansiedad, un gran estrés, etcétera, ¿no? Que lo identificábamos en su momento, ¿no? Pero al mismo tiempo se añaden factores culturales y sobre todo estructurales. Lógicamente vamos a hacer un ejercicio de denuncia. Accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, incidencia por 1000 personas, pues bueno, la tasa total para el conjunto de la ciudadanía pues se ha mantenido, incluso se ha incrementado en los últimos años hasta un 37,8%. La población española representa un valor menor, pero la población extranjera, pues nuevamente existe una fractura enorme con respecto a esto. Es decir,
hablamos nuevamente de condiciones claramente estructurales y de desigual acceso. Y encima nuevamente esa tasa es relativamente creciente y mantenida a lo largo del tiempo. O sea que son cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Por tanto, ¿presentan patologías específicas? Pues bueno, hay que profundizar en las raíces y sobre todo porque son patologías resultantes de vulneraciones, ¿vale? ¿Tienen más problemas de salud mental? También es otra de las cuestiones que suele ser habitualmente señalada, porque se vincula las migraciones con la salud mental, ¿no? con problemas de salud mental. Y es cierto que existen una serie de costes vinculados a los tránsitos y que suelen ser clásicos, el duelo migratorio, síndrome de Ulises, etcétera, que está muy presente, pero sí que es cierto que luego los diferentes estudios hablan que realmente desde el punto de vista del análisis no hay más riesgo, aunque sí que hay factores agravantes, ¿no? Aquellos que tienen que ver precisamente con el tránsito, ¿no? Pero si se hace un estudio, y no vamos a entrar en detalle sobre eso, sí que el tema de problemas de depresión, etcétera, pues casi son similares las expresiones, ¿vale? Sin embargo, sí que hay realidades de adaptación, de estrés, de ansiedad, de duelo, etcétera, que tienen impactos agravados y que además tienen impactos agravados por género. Esto lo podíamos haber hecho a lo largo de todos los datos que estamos señalando, porque los datos son así, ¿no? Recientemente nosotros hemos estado trabajando en temas de reagrupación familiar, identificábamos 5 fases con respecto a los procesos de reagrupación familiar y veíamos que precisamente esos procesos de reagrupación sí que es cierto que había un impacto agravado con respecto a las situaciones de estrés, por cómo me siento al haber tenido que abandonar, dejar, sufrir por tener a la descendencia en el país de origen, ¿no? Cómo vivo eso en la distancia, cómo es el reencuentro, cuáles son esos choques, es decir, hay una serie de factores que sí que, pues bueno, si nos preguntamos si tienen más problemas de salud mental, pues podríamos decir, podríamos reflexionar que sí que hay algunos impactos, como señalamos, psíquicos, que son más posibles y que por eso mismo aquí hay una reflexión que creo que es importante señalar, que pese a que exijamos en algunas ocasiones un acceso universal a los servicios sanitarios, en este caso podríamos, ¿por qué no?, atender algunas cuestiones más específicas que se producen específicamente con la población que ha vivido o que ha sufrido procesos de esas características, ¿vale? Con respecto al quinta de las ideas, es una clásica, ¿no?, que colapsan los servicios de salud. Y esto es especialmente importante, yo creo, destacarlo, porque a veces tiene que ver con algunas actitudes profesionales. Lo podríamos extender a servicios sociales, lo podríamos extender a educación y lo podríamos extender a todos los servicios, ¿no? ¿Colapsan los servicios de salud? Pues a mí me gusta señalar específicamente cómo para las poblaciones inmigradas el uso siempre se convierte en abuso. Ya sea del sistema sanitario, ya sea del espacio público, no se usa un parque, se abusa de un parque, pues aquí en el espacio sanitario ocurre lo mismo, ¿no? Esas representaciones. Y tiene mucho que ver con la sobreestimación, ¿no? A veces en el espacio sanitario se da específicamente esa sobreestimación que tiene que ver con aspectos, pues, de visibilidad fenotípica, vestimenta, etcétera, que bueno, que lleva muchos errores también, ¿no? Porque no tiene por qué ser necesariamente una población que haya articulado el tránsito, que eso también es, o que tenga una nacionalidad extranjera, ¿no? Que eso todavía nos queda muchísimo. Pero es cierto que si miramos los datos, lo que nos encontramos es una menor frecuentación a los centros sanitarios, ¿no? Es más, me gusta contar la anécdota, cuando trabajamos en estas cuestiones en un centro de salud de una localidad de la Ribera, nos decía, en este caso el médico, que comentaba que una de las mujeres, que se llamaba, me parece que era Cecilia en aquel momento, dice, hoy no ha venido Cecilia. Y le decía en ese caso la enfermera, le decía, estará mala, ¿vale? Estará mala. ¿Se entiende, no?, la lógica? Es decir, con esa representación de que hay una mayor frecuentación cuando en realidad la población autóctona es la que, en ese caso Cecilia, era la que hacía un uso diario de los servicios sanitarios, ¿no?, en términos diferentes, ¿no? Los datos nos señalan esa fractura y encima por diferentes, sobre todo se agrava en las personas más mayores de origen extranjero que utilizan menos los servicios sanitarios, pero la fractura se mantiene, ¿no?
¿Qué tiene que ver con esto de si colapsan los servicios de salud? Pues en muchas ocasiones por la percepción condicionada por todas esas cuestiones fenotípicas, la espera, el copago, en muchas ocasiones lo señalaré después, esa competencia por recursos escasos. Es más, y la reflexión aquí en estos términos, que cuando íbamos a esas localidades nos decían, por favor, demostrar que vienen menos a los centros de salud. Y les decíamos, no lo vamos a hacer, porque lo sabemos, que vienen menos, pero precisamente es que es un problema que vengan menos, porque si vienen menos lo que no podemos hacer es un trabajo preventivo. Es decir, lo que no podemos hacer es interiorizar el discurso mayoritario de criminalización en el uso y adaptarnos a él y demostrar que vienen menos y quedarnos tan tranquilas cuando en realidad que vengan menos, en el fondo, es un problema para el trabajo desde la esfera propia, ¿vale? Contribuyen a privatizar la sanidad, otra de las grandes ideas, ¿vale? Esa idea de que las personas inmigradas lo que hacen es contribuir al aumento de seguros y servicios privados, olvidando que detrás de todo eso hay unas grandes y fuertes lógicas privatizadoras, no exclusivas del ámbito sanitario, sino extensibles al conjunto de los servicios. Y sí que es cierto que las poblaciones inmigradas representan más seguros de salud y que eso es cierto, que aparecen más seguros de salud privados, pero la explicación es que tiene que ver en muchas ocasiones con sus experiencias personales de los países de origen, no en todos, lógicamente vamos a hacer ese matiz, pero que hay unos servicios sanitarios más deficitarios, ¿vale? También, y esto es muy importante, porque nuestra normativa vigente para determinadas lógicas exige seguros sanitarios privados, como por ejemplo para los procesos de reagrupación familiar que antes he mencionado. O sea, nos llevamos las manos a la cabeza, pero en realidad lo estamos exigiendo, ¿vale? Y por otro lado, por los temores, es decir, acceder a un sistema público en el cual, pues, si estoy en situación irregular, pueda ser identificado, ¿no? Por tanto, contribuyen a privatizar esos... aquí me he querido también poner que creo que somos afortunadas porque nuestras funcionarias eligen mayoritariamente la seguridad social, pero no deja de ser llamativo que un 44% de nuestras funcionarias, cuando se le da la oportunidad de elegir sobre el acceso al sistema de salud, eligen sistemas de salud privado. Es decir, que a veces criminalizamos el hacer de poblaciones en situación vulnerada cuando nuestras poblaciones privilegiadas eligen precisamente los sistemas de salud privados, ¿no? Por eso es importante considerar factores, renta, clase social, etcétera, y cómo yo respondería que es que en muchas ocasiones las poblaciones inmigradas se ven abocadas a privatizar su salud, ¿vale? Por esas cuestiones que hemos señalado. Y última de las ideas, los inmigrados son un riesgo para el sistema de salud, en términos generales, ya a modo casi de síntesis, desde esa lógica incluso de suma, de monstruosidad, de condición amenazante, de un número que excede a nuestra población autóctona, que tiene que ver el fenómeno, es todo ese imaginario que he señalado sobre la persona extranjera, alteridad, monstruo, que abusa de los servicios, etcétera. Y aquí sí que lo quería señalar porque realmente en septiembre nos despertábamos con las cifras del CIS, en el cual, aunque no lo veáis o no se ve, pero en septiembre ya señalaba y en octubre nuevamente se reedita que la inmigración aparece como el primero de los problemas, ¿no? Aquí el CIS hace un matiz interesante que quiero señalar, y es el hecho de que eso es lo que responde la población en el barómetro a la pregunta cuál es a su juicio el principal problema que existe actualmente en España. En su momento se incorporó una pregunta porque, por ejemplo, en los años 90 la tendencia generalmente aparecía ¿cuál creíais que era el principal problema que aparecía en los años 90? Pues aparecía ETA, ¿no? Y generalmente, pues... lo que ocurría es que las personas respondían en función de qué era el mainstream o cuál era lo que se opinaba en términos generales. Y por eso incorporaron una pregunta, lo vamos a ver luego para que veáis una de las preguntas. Bueno, esta es la evolución que se ha producido en los últimos casi 20 años, para que veáis dónde nos encontramos, de que un 30%, un 28% en el caso de octubre, señalaba que la inmigración es un problema.
de las personas y para que veáis cómo diferentes acontecimientos han ido incidiendo en eso, pero dónde nos encontramos ahora, y esto es un gran problema y afecta directamente también en el acceso al sistema sanitario. Pero decía lo de la segunda pregunta porque se le preguntaba cuál es el problema que a usted personalmente le afecta más, ¿no? Y en ese problema que a usted personalmente le afecta más, pues lo que ocurre es que entonces la inmigración baja, porque hay mucho de construido, mucho de narrativa de amenaza, y por eso es importante tenerlo en cuenta. Porque si veis los datos de la evolución, aunque son paralelos, la preocupación personal siempre es menor que la preocupación general, ¿no? Y son aspectos a tenerlos en cuenta. ¿Cuál es la lógica que se encuentra aquí? La competencia por recursos. En el aula suele utilizar mucho esa imagen de que el juego de las sillas, precisamente porque la sanidad y otros servicios son vistos en esa clave. Recogíamos algún testimonio de no soy nada racista ni nada, priorizan más a esas personas. Me parece un poco fuerte que vaya en plan una persona que acaba de llegar, viene de fuera o de refugiada y le priorizan. Está marcado en rojo, ¿sabéis por qué? Porque es una persona de origen extranjero la que lo está señalando. Es decir, tampoco creamos que esto es una dualidad de competencia entre personas autóctonas, sino que al mismo tiempo se reproduce esa lógica del último contra el penúltimo, ¿no? Es cierto que en el terreno sanitario se da una mayor apertura. No tenemos datos de aquí y es una pena, pero Ikuspegi, que trabaja muy bien todas estas cuestiones, en su último barómetro, cuando preguntaban sobre si tenía que haber unas determinadas personas con prioridad respecto al acceso a derechos, es cierto que la tendencia había sido descendente, como podéis ver, desde el 19 hasta el 22, pero en el 23 de nuevo se dispara. Aquellas personas, casi un tercio de las personas entrevistadas señalan que tiene que haber prioridad de acceso a los servicios en general, ¿vale? Es una sociedad, lógicamente la de la Comunidad Autónoma Vasca, bastante similar a la nuestra, y por eso lo utilizo. Sin embargo, tenemos que decir una cosa que es curiosa, que el acceso a derechos y la situación administrativa que se enmarca en el caso de la asistencia sanitaria es el espacio en el que somos más tolerantes, ¿vale? La que la mayoría de las personas piensan que todas las personas deberían acceder, y es casi insignificante las que señalan que las regularizadas, ninguna, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo creo que es positivo destacar que yo creo que el sistema sanitario, y yo siempre lo digo que envidio mucho al sistema sanitario, que logra cosas que el sistema de servicios sociales no logramos, y que tiene que ver con entenderlo desde otra lógica, aunque nadie pone sobre la mesa lo que cuesta una radiografía, que en cierta medida, si la gente lo supiera, igual ese tipo de discursos pues igual se acentuaría, pero eso es la parte positiva, ¿no? Por tanto, ¿los inmigrados son un riesgo para el sistema de salud? Pues lo que hay que analizar es los riesgos de acceso, porque el acceso a la sanidad puede estar en riesgo, y precisamente en esa lógica, rescatando esas cartas sobre la mesa que decía al principio, y ese objetivo de enfrentar mitos sobre la salud y el acceso a las personas inmigradas, de forma muy sintética, ¿las personas que emigran son más sanas? Pues bueno, tienen una salud afectada por ser vulnerabilizadas. ¿Importan con ellos enfermedades? Pues lo que nos deberían es importar sus enfermedades. ¿Presentan patologías específicas? Pues realmente las patologías en muchas ocasiones resultan de la vulneración de derechos a las que son sometidas. ¿Tienen más problemas de salud mental? Pues sí que es cierto que puede tener un impacto psíquico más posible, pero que tiene que ver también con las condiciones. ¿Colapsan los servicios de salud? Pues hacen menor uso, que dificulta encima las lógicas preventivas. ¿Contribuyen a privatizar la sanidad? Pues realmente están abocados a privatizar su salud. Y si ponen en términos generales en riesgo al sistema de salud, pues en realidad el acceso a la sanidad es el que puede estar en riesgo para estas personas, y por eso desde un enfoque antidiscriminatorio, también es cierto que anticultural es importante que se dé un enfoque intercultural, pero sobre todo desde un enfoque antidiscriminatorio, precisamente me parece muy trascendente el informe que van a presentar las compañeras en esos términos. Así que, mi esker, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido hoy a escucharnos sobre las vulneraciones y barreras de acceso a la salud en Navarra, en la presentación de este informe. Y gracias, Rubén, por esta contextualización tan acertada. Yo cuando te estaba escuchando no pondría una coma ni un pero, porque es la realidad que vemos las personas que atendemos todos los días a personas migradas, y es bastante evidente todo lo que señalas, pero cuánto esfuerzo hay que hacer todavía para que a nivel social derribemos estos mitos. Así que gracias por esta reflexión. Bueno, como decía, vamos a presentar el informe alternativo de vulneraciones y barreras de acceso al Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, en poblaciones vulnerabilizadas. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años en Médicos del Mundo, más de 20 años, y en nuestro día a día son conversaciones que siempre salen, y ya era hora de poner, pues como decía Rubén, las cartas sobre la mesa, también de reflejar esas vulneraciones que vemos en las personas que acceden o que no acceden a los servicios de salud en Navarra, y ver que es un poco la realidad que tenemos en nuestros días. Las razones que justifican este informe, ¿por qué hemos llegado a esto, ¿no? Pues porque en nuestro trabajo diario vemos cómo las personas migradas de los proyectos en los que trabajamos en Médicos del Mundo sufren todavía a día de hoy importantes barreras y vulneraciones de acceso a los sistemas sanitarios, un montón de trabas. Entonces, es momento de explicar qué está pasando y de hacer incidencia en este sentido. Y estas barreras que encontramos no solo impiden el acceso al sistema sanitario, sino que son una vulneración sistemática del derecho a acceder al sistema sanitario en igualdad de condiciones, ¿no? que el resto de las personas. Entonces, un poco la pregunta que nos hacemos, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa para que estas personas no puedan acceder a una tarjeta sanitaria, ¿no? ¿Qué serie de circunstancias están padeciendo para que estemos viendo tantas vulneraciones y barreras? Este informe coincide con el actual proceso de consulta que pronto se aprobará. Estamos ahora en un momento de proceso participativo, además de la nueva Ley Foral de Salud. Entonces, esta es como nuestra aportación, ¿no? a la nueva Ley Foral de Salud, porque necesitamos que las voces de las poblaciones vulnerabilizadas en Navarra sean reflejadas en este proceso. Miraba la página de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra, donde habilitan espacio para que la ciudadanía pueda aportar sugerencias de mejoras o aportaciones a la nueva Ley Foral de Salud. Y por muchas circunstancias que luego ya veremos, en las personas migrantes es muy difícil que lleguen a esta información y que ellas puedan hacer aportaciones. Así que nosotras, las entidades y Médicos del Mundo, con ese compromiso que tenemos con el acceso al sistema sanitario de las poblaciones vulnerabilizadas, es nuestro deber también manifestar estas necesidades, ¿no? Para eso nos sirva para fortalecer el sistema sanitario que tenemos, que sea universal y que sea equitativo, que no nos quedemos en parches, ¿no? Sino que todas las personas tengan unas garantías para las personas que residen en Navarra, porque independientemente muchas veces del permiso de residencia, son sujetas de derechos. Entonces, esto tenemos que hacerlo ver. Los objetivos que nos planteamos con este informe es contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la atención sanitaria de la población residente en Navarra, como os decía, en particular de estos colectivos, que luego os diré exactamente con qué colectivos hemos trabajado, y que enfrentan barreras y vulneraciones en el acceso a los servicios de salud con cargo a fondos públicos. Analizaremos también las vulneraciones al derecho a la atención sanitaria y esas barreras, pero que estas propias barreras son vulneraciones en sí. Y finalmente ofrecemos propuestas de mejora dirigidas a que las administraciones e instituciones navarras tomen en cuenta para poder eliminar aquellos obstáculos, ¿no? Aquellas barreras que hemos ido detectando, y así pueda garantizarse un acceso efectivo a la salud, a la atención sanitaria a todas las personas que residen en Navarra.
Los colectivos que hemos analizado son colectivos que participan en los proyectos de Médicos del Mundo en Navarra, y entre ellos destacan las mujeres en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual. Hemos analizado específicamente a mujeres que han estado en esta situación desde hace 5 años o permanecen en la actualidad en prostitución o la han podido abandonar. Luego, mujeres migrantes supervivientes de mutilación genital femenina, que también están expuestas a otro tipo de violencia, como los matrimonios forzados, violencia en la pareja, y abuso sexual, todo, ¿no? Por ser mujeres migrantes a veces tienen como un doble riesgo. También hemos analizado el colectivo de hombres africanos que provienen de países donde se practica la mutilación genital femenina. Luego, la población gitana rumana, pero concretamente del grupo de Spoitoris, que es una etnia específica que es todavía más excluida que la población rumana en general. Y las personas migrantes con discapacidad. Este es otro colectivo que también hemos querido incluir en el informe, y teniendo en cuenta que esa discapacidad muchas veces no está reconocida, ¿no? Porque la cobertura que hay para que una persona pueda demostrar su discapacidad, si está en una situación administrativa irregular, no figura como persona con discapacidad porque no se le ha hecho esa valoración. Pero nosotros desde Médicos del Mundo atendemos a personas que tienen discapacidad, aunque que sabemos que no está valorada por esas dificultades que hay todavía en la legislación. Y nos hemos encontrado también con limitaciones a la hora de hacer el estudio, de hacer la investigación en la que han participado las personas que atendemos. Hemos percibido que hay un fuerte estigma en las personas que atendemos, entonces es como parte de su esencia, ¿no? También de cuando llevan tanto tiempo siendo, como lo decía Rubén, los otros, ¿no? Ellos incorporan y ellas incorporan tanto que son población estigmatizada, están como apartados, que muchas veces cuentan ya con esa mochila. Incluso es una reflexión que tampoco se permiten hacer porque ya viven con ello y han normalizado muchas dificultades, y su situación de vulnerabilidad está tan incorporada en su conciencia que es difícil incluso que se vean a veces como, es el segundo punto, ¿no? Que a veces no se sienten como protagonistas ni sujetos de sus derechos. Esto nos pasa mucho con los casos de discriminación o de racismo. Al final es algo que lo viven tan en su día a día, el acudir nos decían, a los supermercados o a servicios sociales, y que les hablen con faltas de respeto o con una peor educación que a la persona que está al lado, y que, como decía Rubén, autóctona, a mí tampoco me gusta esa palabra mucho, pues la que utilizo, ¿no? En comparación a las personas que hemos nacido en Navarra, no hay un trato igual, hay un trato discriminado, y ellas lo perciben, a veces ni lo perciben, ya es como que lo han normalizado. Luego también, y en relación a esto, como esta normalización, tampoco sienten que tengan derechos. Entonces, esto es un lastre, ¿no? Cuando intentábamos analizar qué vulneraciones ha habido, qué barreras han encontrado en el acceso a la salud, pues igual ha habido gente que estoy convencida que ha vivido situaciones de racismo y no las ha manifestado porque lo tiene ya muy interiorizado y es parte de su identidad. Entonces, esto es una dificultad, una limitación que hemos encontrado. Así como las dificultades lingüísticas, agradecemos muchísimo a nuestro equipo de mediadoras interculturales que han podido hacer traducción de la lengua rumana, de dialectos africanos, y pues que gracias a su esfuerzo hemos podido también incorporar esos matices que pues yo igual no hubiera podido llegar también por el hecho de ser española, ¿no? Luego, una posible sobrerepresentación del ámbito de la discapacidad es otra cosa que nos ha podido pasar a la hora hemos enviado cuestionarios a entidades sociales, y la verdad que es una buena noticia, pero hemos tenido más respuesta de las entidades que trabajan la discapacidad que otras entidades. Hemos echado en falta algunas entidades que trabajan en Navarra, que son organizaciones clave porque hay
dentro de sus programas mucha población que sufre esta vulneración, pero bueno, por circunstancias no hemos podido recoger todas las respuestas que nos gustaría. Aún así, contamos con el esfuerzo y la respuesta de 12 entidades sociales que nos han podido dar también sus aportaciones sobre el acceso a la salud de las personas a las que atienden y que agradecemos mucho. La metodología que hemos empleado para este estudio. Hemos aplicado, como en todos los proyectos de médicos del mundo, el enfoque de derechos humanos y de género. Tenemos ya como una jerga muy específica para quien no nos conoce, que a las personas que atendemos les llamamos titulares de derechos, porque son personas sujetas de ese derecho, son los protagonistas, y los estados como titulares de obligaciones tienen la obligación de facilitar esos derechos, en este caso es el acceso a la salud, y también hablamos de titulares de responsabilidades, que eso pues somos de los colectivos, las asociaciones, las organizaciones que tenemos cierta responsabilidad para facilitar también que estos colectivos vulnerabilizados puedan ejercer sus derechos. Hemos utilizado una metodología triangular con diferentes técnicas metodológicas. Las herramientas que hemos empleado han sido análisis de fuentes secundarias, hemos rastreado la legislación internacional, nacional y estatal de salud, del acceso a la salud. Hemos estado haciendo, pues, viendo un poco qué circunstancias o qué huecos puede haber para que no se facilite el acceso a la salud muchas veces. Hemos hecho explotación estadística de datos internos. En Médicos del Mundo trabajamos con una base de datos, y a esto agradezco también mucho a las compañeras de todos los proyectos que han hecho un esfuerzo para que aparezcan estos datos, y sobre las vulneraciones que vemos año tras año. También hemos enviado cuestionarios a las entidades sociales, que son titulares de responsabilidades, preguntando cómo han percibido o qué manifestaciones de vulneraciones y de barreras a la salud han encontrado. Y también, por último, hemos incorporado la mirada de las personas titulares de derechos, de la población vulnerabilizada, la protagonista de este informe, en grupos triangulares. Los grupos triangulares nos han permitido que personas que están en situación de exclusión social, por no decirlo de otra manera, se encuentran en esas circunstancias, y sería muy complicado que manifestaran sus discursos y sus experiencias en grupos más grandes. Entonces, el grupo triangular tiene un formato de ser un grupo pequeño, de 3-4 personas hemos hecho, en el que hemos unido por colectivos a las diferentes poblaciones con las que trabajamos. Por poner un ejemplo, en el caso de las mujeres prostituidas o víctimas de trata, si hacemos un grupo conjunto y las exponemos a participar con otras personas, sería muy difícil que ellas manifiesten sus necesidades, sus vulneraciones, porque viven también pues con muchísima vergüenza y lo que hablamos también del estigma. Vale, yo os voy a explicar un poco, dar el marco normativo del derecho a la salud, qué entendemos por el derecho a la salud y qué normas nos protegen, ¿no? A la hora de acceder al derecho a la salud a todas las personas. Por poner el marco más internacional, ¿no? Empezamos con el marco internacional. El derecho a la salud está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos como uno de los derechos humanos, obviamente, que pertenecen a todas las personas por el hecho de ser personas, ¿vale? Y en este sentido, el marco normativo, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entienden que para garantizar esa efectividad del derecho a la salud es esencial garantizar la atención sanitaria a todas las personas, ¿vale? Y por eso este último instrumento normativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que hace es obligar a los Estados que forman parte de Naciones Unidas de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para alcanzar ese sistema universal de acceso a la salud, ¿vale? En el Estado español, ¿cómo se hace esa incorporación, ese cumplimiento normativo, ¿no?, que nos obliga a la legislación internacional? Se hace en el año 86 a través de la Ley General de Sanidad, donde se crea el Sistema Sanitario Público y Universal, y también a través de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud en el año 2003,
donde esta ley sitúa el marco legal para garantizar la calidad y la equidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud de todas las personas que residimos en el Estado español. Sin embargo, esta ley durante los últimos años ha sufrido dos modificaciones que han incidido de manera importante en el acceso universal a la salud o en ese carácter universal que en ocasiones ha dejado de ser universal, ¿no? En primer lugar, el Real Decreto Ley 16/2012, que lo que hizo fue excluir del sistema público de salud a las personas migrantes que residían en nuestro Estado de manera irregular, en situación administrativa irregular. Las excluyó de la atención primaria y especializada, relegándolas solo a la posibilidad de ser atendidas dentro del marco de una urgencia sanitaria. El Real Decreto Ley 7/2018 lo que hizo fue pretender revocar esa exclusión sanitaria de población que vivía con nosotros en el Estado y pretendió volver a recuperar esa universalidad del acceso al sistema público de salud, pero no lo hizo del todo, en el sentido de que la normativa que vuelve a pretender acceder o recuperar esa universalidad hace una diferenciación entre las personas que son titulares del derecho a la salud y las personas a las que vamos a reconocer el derecho a la salud, ¿vale? Dejando como titulares del derecho a la salud solo a las personas de nacionalidad española que residirán en el Estado y a las personas extranjeras con permiso de residencia que también residirán en el Estado y que no tuvieran la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía. ¿Qué es lo que significa? Pues lo comentaba Rubén, que hay personas en situación administrativa regular, personas con autorización de residencia que están excluidas del sistema público de salud, que no pueden recibir atención sanitaria con cargo a fondos públicos, y el ejemplo que contaba era el de las personas que han venido, personas ascendientes de personas extranjeras que residen en nuestro país, que han venido como reagrupadas. Y se hace así por una interpretación que hace el Tribunal Supremo, de que como para poder obtener la autorización de residencia han tenido que concertar un seguro médico privado, esa obligatoriedad de mantener el seguro médico privado se mantiene durante todo el periodo de vigencia de la autorización de residencia y, por lo tanto, tienen la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, ¿vale? Esa es la vía por la que se les ha excluido del sistema público de salud. Por otro lado, tenemos las personas a las que no se les considera titulares de derechos, pero se les reconoce el derecho a la atención sanitaria, que son las personas extranjeras en situación administrativa irregular. Pero no siempre, también tienen que cumplir requisitos y aparecen ahí los requisitos, ¿no? Siempre que no tengan obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, en este caso coincide el mismo requisito, siempre que no puedan exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia y siempre que no exista un tercero obligado al pago, ¿no? En este caso, tanto el procedimiento mediante el que se presenta la solicitud del reconocimiento del derecho a la atención sanitaria como el documento que se emite para certificar ese derecho, o sea, la tarjeta sanitaria, corre a cargo de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces sería, en este caso, el Departamento de Salud quienes reconocerían el derecho a la atención sanitaria a las personas extranjeras en situación administrativa irregular. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos estos requisitos hay que demostrarlos y en ocasiones no es fácil conseguir documentación que requiere el Departamento de Salud, en este caso nuestro Sistema Navarro de Salud, para demostrar esos tres requisitos de no tener obligación de acreditar la cobertura obligatoria, de no poder exportar el derecho y de que no exista un tercero obligado al pago. Con lo cual, per se presentan múltiples barreras de acceso a la salud. Nos va a explicar un poco María lo que nos encontramos nosotras cuando atendemos a personas migrantes en situación administrativa irregular. Ya entrando un poquito más en detalle, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas habla de que la accesibilidad al sistema sanitario
tiene que englobar 4 dimensiones superpuestas, que no sea discriminatorio con las personas, con ninguna persona, que sea accesible físicamente, pero también a la hora de informar también, ¿no?, sea accesible, y económicamente que no suponga costes extra. Veremos ahora las diferentes barreras que vemos, si esto se cumple o no. En cuanto a las barreras administrativas, las principales dificultades, obstáculos y, por ende, vulneración del derecho que hemos visto en las personas que han participado en el estudio y las vulneraciones que venimos registrando desde hace varios años, una de ellas es en relación a cómo acreditar que de verdad residen en Navarra, ¿no? Porque la fórmula que se les suele exigir es el empadronamiento, cuando realmente a nivel el Servicio Navarro de Salud tiene otros mecanismos para poder acreditar que una persona está residiendo ahí. Pero en la práctica, todas las personas que participaban en los grupos nos comentaban esta circunstancia, ¿no?, de cómo llegaban a admisión de un centro de salud y ya les pedían el empadronamiento, sin facilitar otra alternativa. Lo mismo pasaba en cuanto al certificado de no exportación del derecho a la asistencia sanitaria, lo que decía Maite, ¿no?, el hecho de demostrar que una persona en situación irregular que ha venido de otro país, su país no tiene esa obligación de pagarle su salud, ¿no? Entonces se les exige un documento que es el certificado de no exportación del derecho a la asistencia sanitaria y que es muy difícil de conseguir. En el caso de la población gitana rumana, que además pues lastra unos niveles de alfabetización pues bastante bajos, o el acceso a las nuevas tecnologías, o cómo una persona que está residiendo en Navarra va a conseguir un certificado de Francia, de Holanda, de donde sea, de cualquier país europeo, es muy difícil que lo consigan, y había una titular que nos decía que había tardado 2 años y que todavía no le había llegado este certificado. Y desde los centros de salud lo que vemos es que no se facilita una alternativa como puede ser una declaración jurada o algún otro tipo, con ese documento. Las entidades sociales, lo que respondían en el cuestionario, decían que el 25% de la población a la que atienden no tiene tarjeta sanitaria por haberla una complejidad excesiva a nivel administrativo y falta de información, ¿no?, para acceder al sistema de salud. Hay también otro detalle, que es la poca coordinación que hay entre comunidades autónomas, ¿no? Hemos encontrado casos también de cómo personas que tienen reconocida el acceso a la salud en otra comunidad autónoma, cuando vienen aquí a Navarra no se les reconoce como desplazadas, y al revés. Entonces, eso es también otra de las barreras y vulneraciones que hemos encontrado. En cuanto a las barreras lingüísticas y culturales, pues un poco lo que nosotras en el acompañamiento que hacemos y lo que nos contaban las personas titulares de derechos es que los servicios de traducción disponibles, la de teletraducción, apenas se utiliza. La única herramienta que hemos visto es hablar más alto. Les parece que hablando un poco más alto la gente va a entender, y no es así. Entonces, debe también tenerse muy en cuenta que son personas que deben tener acceso a la información de una manera clara y comprensible en su idioma, y que hay mecanismos para ello. Y luego, otra de las circunstancias también que agravan el acceso a la información es que el servicio de teletraducción que hay disponible en el sistema sanitario no incluye el idioma romanés, que es un dialecto propio del colectivo Espoitoris. Y tampoco en los servicios de salud no encontramos a personas del ámbito de la mediación intercultural. Las entidades sociales cubrimos estas necesidades, pero todavía falta mucho para avanzar en este sentido. Las entidades sociales destacaban esto, ¿no?, que es la barrera más significativa, el tema lingüístico, ¿no?, el no poder acceder a la información de cómo acceder a la tarjeta sanitaria,
y que gracias a las personas mediadoras de los equipos, el Gobierno de Navarra también tiene mediadoras interculturales, pero no siempre vemos que se esté utilizando. O sea, existen recursos, pero hay veces que la falta de formación o también de falta de previsión de cuando acude una persona que no habla castellano a un servicio de salud, no se facilitan estos mecanismos. Otra de las cuestiones también bastante graves que hemos visto es esa percepción, bueno, no es una percepción, ha sido una realidad, ¿no?, de que las entidades, el 42% comentaban que ven que ha habido casos de discriminación racial y xenofobia dentro del sistema sanitario. Las titulares de derechos nos decían: haciendo el mismo trámite sola, que cuando me acompañéis desde Médicos del Mundo obtengo un resultado diferente solo ya por el hecho de ir acompañada de una persona no racializada. En cuanto a las barreras informativas, la información no está muy adaptada ni es comprensible a las personas migrantes. El primer obstáculo lo encontramos en los mostradores de admisión, donde ahí hay mucha falta de conocimiento de la normativa, ¿no? Muchas veces estas personas necesitan una cita con la trabajadora social para poder hacer un informe social que les permita, por ejemplo, en vez del empadronamiento, acreditar su residencia de esa manera, y lo que llegan al mostrador para pedir cita, le dicen empadronamiento para darte cita. Si no hay empadronamiento, no te podemos atender. Entonces, muchas veces vuelven para casa sin haber recibido esa atención. Y si estamos las entidades, podemos pelearlo, pero muchas veces habrá personas que se vuelvan a casa sin haber logrado acceder a una cita cuando tienen derecho a ello. Y luego pues son procesos muy complejos y poco adaptados para la lengua de estas personas. Lo comentaba también, las barreras como barreras informativas, la falta de que se están haciendo avances, pero todavía falta mucho que se puedan traducir documentos o que se explique a través de traductores o mediadoras. Y no se les da una información adaptada a lo que puedan comprender, ¿no? Porque muchas veces igual entregan un documento, pero ese lenguaje pues lo puedes leer, pero realmente no están interiorizando la información. Informar no significa dar un papel, significa que la persona comprenda eso de que se le está haciendo ver. Os voy poniendo testimonios en las diapositivas, pero no sé si voy un poco rápido porque creo que vamos ya con falta de tiempo. En cuanto a barreras económicas, también hemos visto, ¿no?, y las entidades sociales están de acuerdo con esta percepción que teníamos, gracias al estudio lo hemos podido ver cuantitativamente también, que hay muchas personas que acuden a servicios de urgencia o a citas incluso con las trabajadoras sociales y se les facilita un parte de asistencia que en realidad es lo mismo que una factura. Esos partes de asistencia llevan consigo el importe de esa atención y van generando como cierta deuda con el sistema, porque hasta que no demuestran que son sujetos titulares de derechos y no se les reconoce la tarjeta sanitaria, pues muchas veces están acumulando por esas atenciones que reciben diferentes partes de asistencia que son en realidad como si fuera una factura, ¿no? Y con los medicamentos es otra de las situaciones pues bastante graves que pasa, aunque en este estudio no es nuestro objetivo principal, pero sí que hablamos de cómo las personas sin tarjeta sanitaria luego no pueden ir a una farmacia a que se les dé una medicación, y atendemos muchas veces a personas con enfermedades crónicas que no tienen acceso a los medicamentos y están sin tomar su medicación, que igual en su país de origen tenían ya una medicación pautada y aquí no es posible que la consigan hasta que no tengan la tarjeta sanitaria. En cuanto a las barreras físicas, también pues, surge el tema además en Navarra de haber una fuerte centralización en Pamplona, luego en el ámbito rural la salud también el sistema sanitario se está debilitando mucho, los consultorios locales cada vez tienen menos horas de atención y también es una de las barreras que encontramos, ¿no? Estas personas que viven en zonas rurales que tampoco tienen acceso a medios de transporte que faciliten que hagan estos trámites
y esto es otro lastre, ¿no? Y que no esté adaptado tampoco a sus circunstancias de discapacidad. Y una de las soluciones que se acaban poniendo cuando no se tiene tarjeta sanitaria, los consultorios médicos están cerrados, es acudir a urgencias, ¿no? Esto es algo que detectan mucho las entidades sociales, que es lo que nos decían. Y ya paso un poco a las conclusiones. Voy a ir un poco rápido porque me pasaré de tiempo si no, pero bueno, que pues, es una realidad que estamos viendo que se está vulnerando el derecho a la salud de determinados colectivos de personas migrantes en situación irregular de manera sistemática en el acceso al sistema sanitario con fondos públicos y que no hay unas medidas que estén paliando estas barreras, ¿no? Y entonces se perpetúa la exclusión social y sanitaria de colectivos muy vulnerabilizados. Siguen existiendo barreras físicas y geográficas en las áreas rurales. Nos faltan también recursos para superar barreras lingüísticas y culturales y que la información sea adaptada y bueno, pues quizás más campañas, ¿no? Para que sepan que tienen acceso a la salud. Hay una excesiva burocracia y exigencia de determinados requisitos administrativos, muchas veces que no son necesarios. Lo que os comentaba de acreditar la exportación al derecho, ¿no? Pues porque una persona tiene que estar esperando 2 años a tener este documento, quizás no conseguirlo cuando hay otras alternativas, ¿no? A veces, si hubiera más formación en el personal que las atiende, se conseguiría que pudieran tener de manera más inmediata el acceso a la salud. Seguimos viendo que hay facturas por la atención sanitaria que se presta en urgencias y en los centros de salud y que aquellos casos o aquellas personas que cuentan con el acompañamiento de las entidades sociales significa pues, más éxito en sus procesos de conseguir el acceso a la tarjeta sanitaria, ¿no? A la cobertura sanitaria con cargo a fondos públicos. Y bueno, pues que el sistema navarro de salud debería disponer, ¿no? Para las personas que no tienen la situación administrativa regularizada, que puedan dar la atención sanitaria sin que se les sea dada esas facturaciones. Y sería necesario también que el sistema navarro de salud trabaje en su aceptabilidad, ¿no? En cómo puede ser más accesible a las personas, no hablamos de barreras físicas, sino también a la hora de hacer los procesos más comprensibles para las personas que lastran estas barreras. Y damos una serie de recomendaciones, lo voy a hacer muy brevemente, como tenemos el informe, está ya disponible, lo podéis consultar en papel. Voy a ir como muy breve. Hacemos recomendaciones en 2 tipos de orientaciones, ¿no? Cómo reforzar los recursos que intervienen en el acceso a la atención sanitaria de Navarra. Esto es ya un deseo que nos gustaría, que no haya tanta rotación en el acceso en el personal sanitario, porque muchas veces la formación se pierde, las personas no están formadas, están todo el rato las personas que atendemos recibiendo malas contestaciones por la falta de estrés, de que no haya una calidad en el sistema navarro de salud. Y que esto pues, perpetúa estas situaciones de desigualdad. Reforzar también la atención de las trabajadoras sociales y del personal en los centros de salud, porque están muy sobrecargadas. Entonces, esas cuestiones como el certificado de no exportación del derecho, muchas veces podrían facilitarlo las trabajadoras sociales, pero están tan desbordadas que las entidades sociales también nos encargamos, ¿no? De facilitar esta atención. Y capacitar al personal sanitario, incluyendo también al personal de administración, no solo las personas de bata blanca, ¿no? Para que conozcan la normativa de acceso al sistema de salud. Y el segundo bloque de recomendaciones va en relación a acabar con la exclusión sanitaria de la población vulnerabilizada en Navarra, ¿no? Cómo se debe garantizar el derecho
a colectivos que además ya cuentan con protocolos como las mujeres prostituidas, las mujeres víctimas de trata y las mujeres, todas aquellas de la Ley Foral 14/2015 de violencias. Facilitar el acceso a medicamentos, también con excepciones de pago para las personas que tienen bajos niveles de ingresos o ningún ingreso. Suspender la facturación de asistencia urgente para personas vulnerabilizadas y asegurar también la atención a mujeres y menores embarazadas, que afortunadamente no son casos tanto como igual hace unos años, pero seguimos viendo en 2024 que a mujeres embarazadas no se les ha atendido. Y proteger la privacidad evitando exponer datos personales o inmigratorios necesarios. Con esto me refiero pues, que igual una persona está en una cola en admisión y no tenga que estar explicando su situación personal ni que está en situación irregular, porque eso genera mucho estigma y no sé, tienen ese derecho a la intimidad. También fomentar el uso de servicios de mediación, traducción e interpretación, mejorar la accesibilidad a los centros de salud. Olvidémonos ya un poco del empadronamiento, que parece que es la llave a los derechos y no es así siempre. O sea, hay otras alternativas para acceder a ello y la excesiva burocracia. Y también las personas que llevan residiendo menos de 90 días en Navarra sin acreditación de residencia también tienen el derecho a la atención sanitaria, pero el sistema muchas veces no les permite acceder a los mecanismos para que puedan aplicar a ese derecho. Y otra de las recomendaciones ya finales es eliminar el requisito de valoración de circunstancias personales para emitir una tarjeta sanitaria, ¿no? Porque una persona tiene que estar constantemente revictimizándose, ¿no? De explicar en todos los sitios y todas las citas a las que va cuál es su situación de vulnerabilidad para que le puedan dar sus derechos, reconocerlos. Y esto sería así a grandes rasgos un poco las recomendaciones que hacemos y ahora, pues si os parece, pasamos a una ronda de preguntas. Voy a pedir que nos pasen el micrófono. A ver quién se anima por ahí. ¿Alguna duda? Creo que he ido muy rápida. Si tenéis algún tema que os interese especialmente, pues si queréis formular alguna pregunta. Tanto para nosotras como para Rubén, que no se nos escape. Bueno, gracias por toda la información y por la exposición de Rubén. Solo quería, no me ha dado tiempo a leer, solo quería saber si dentro de los colectivos que habéis estudiado, los distintos colectivos, entre los propios colectivos hay diferencias significativas o no en cuanto a vulneraciones o barreras. Pues no hemos, sí que lo tenemos detectado. No, ahora mismo no tengo los datos en la presentación, pero sí que con el análisis estadístico que hemos hecho sí que vemos que hay diferencias entre los colectivos que atendemos y hay más vulneraciones en algunos, ¿no? El hecho de, porque no siempre atendemos a personas del colectivo de prostitución, de prostitución, de rumanos y tal, también vienen personas que no están dentro de estos colectivos y que también sufren vulneraciones, que esto creo que no lo he reseñado, ¿no? Que a veces Médicos del Mundo es como una entidad referente para acceder al sistema sanitario. Pero aparte de esto, sí que vemos que es la incidencia bastante fuerte en las personas que no hablan castellano. Entonces, en este sentido,
las personas del grupo de mutilación genital femenina o mujeres en situación de prostitución de origen de países que no hablan el castellano también tienen mayor incidencia. El colectivo de personas gitanas rumanas, como es menor, no están tan representadas, pues sí que se reduce un poco, ¿no? Y también a mí me parecía también la percepción que tengo es que tienen tantísimo, porque ya en Rumanía son personas que están excluidas a nivel social, que aquí permanecen con ese estigma y siguen sin verse como sujetos de derechos. Entonces yo creo que muchas veces no nos transmiten esas vulneraciones que sufren. Pero el idioma sí es determinante. Bueno, muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Quería hacer una consulta que no sé si tenemos conocimiento ya o no. Este informe quiere influir a esta reforma que se va a hacer en el ámbito sanitario. ¿Sabemos si esta reforma va a ir en pro a solventar estas vulneraciones o quizás está pendiente alguna traba más que tengamos conocimiento de eso hacia todas estas personas en situación vulnerable? Vale. Sí que habla de la universalidad de la nueva propuesta de la Ley Foral de Salud, pero para nosotras sí que lo hace de manera un poco por encima. O sea, nosotros sí que creemos que es necesario que esté reforzada ese carácter de universalidad para que ayude un poco también a la concepción del derecho a la salud como un derecho que debe ser garantizado a todas las personas, ¿no? Entonces, sí que habla, es uno de los principios rectores de la ley foral, pero dentro del articulado no hay medidas concretas que hayamos detectado nosotras, ¿no? Nosotras sí que en las aportaciones que hacemos un poco en el proceso participativo que apuntaba María van dirigidas a eso, ¿no? A que se refuerce y que sirva también como una manera de evitar o mitigar esas barreras de acceso que hemos detectado. Bueno, en el sentido de la pregunta y el comentario que ha hecho y lo que ha comentado Maite, sí que es verdad lo que ella comenta de la universalidad, pero yo creo que el anteproyecto de la nueva Ley Foral de Salud tiene un problema que es anterior, y es que en el objeto de la ley no recoge el derecho a la protección de la salud, sino que tiene el objeto de la ley tiene dos artículos que están relacionados con lo que es los servicios sanitarios y las prestaciones. Entonces, una ley tiene que recoger el derecho a la protección y lo que supone, siendo el derecho a la salud un derecho humano fundamental, y no solamente eso, sino que tiene que tener también como objeto el abordar los determinantes sociales. Por lo cual, mi respuesta es que no. Decía que mucho más tajante tu respuesta que la mía. Yo solo por poner en valor también, porque lo habéis mencionado, pero hicisteis un informe previo sobre personas migrantes y discapacidad, que merece la pena echarle un ojo, porque efectivamente las personas mayores de 18 años en situación administrativa irregular no tienen acceso a la valoración ni al reconocimiento de la discapacidad en Navarra, y esto es un drama. Y además es una incoherencia por parte del sistema que atiende a menores hasta que a los 18 años y un día deja de facto de atender sus necesidades, ¿no?, en el ámbito de la discapacidad y de la dependencia.
Y luego poner en valor también la pedagogía que hicisteis, sobre todo en 2012, acerca de otro mito, que es que las personas en situación irregular no contribuyen porque no cotizan, y entonces un poco a ver si podríais explicar esto que lleváis explicando años, de que realmente la sanidad pública hace años que no se financia, ¿no?, con el tema de las cotizaciones, sino que se financia de otra manera y que por lo tanto todas las personas tenemos pleno derecho bueno, aparte de que tenemos derecho, es que en este merecimiento que fue la narrativa que construyó pues la derecha política en su día, y que seguramente la volverá a construir en algún momento. Y luego también el tema del sujeto de derechos, ¿no?, que en 2012 creo que nos comimos esa definición, ¿no?, y cómo está ahora esto, ¿no?, quién es sujeto titular de derechos, que realmente las personas en situación administrativa irregular entran en la universalización, pero entran por otra vía distinta, no como sujetos plenos de derecho. Y creo que esa nos la comimos en su día y es un problema bien profundo, que es que ya no somos sujetos de derechos, sino titulares, beneficiarios, todo ese tema. Contesto, si me dejo algo, Bea, me recuerdas. Un poco por responder a lo que comentabas de que dejemos de decir que las personas que están en situación irregular no contribuyen a financiar el sistema público de salud, viene un poco de... O sea, no sé por qué llevamos tanto tiempo teniendo que desmentir esto, porque viene de la Ley General de Salud que hablábamos al principio, o que explicaba en el marco normativo de 1986, ¿no?, donde se cambia el sistema de aseguramiento y de beneficencia que hacía, que estaba vinculada a la atención sanitaria, al aseguramiento, al trabajo, digamos, se cambia por el sistema de asistencia sanitaria universal, que se financia a través de los impuestos que pagamos todas las personas, con toda la variedad de impuestos que hay, ¿no? Y es un poco la campaña. En ese momento había algún vídeo que explicaba en el sentido de que cuando compras el pan pagas por la sanidad, y era un poco lo que tratábamos de explicar, ¿no?, el derribar ese mito insistente en que es que si no trabajan, pues ¿por qué les vamos a tener que atender? Pues obviamente les tenemos que atender porque es un derecho humano y porque es que además contribuyen a financiar el sistema público de salud, igual que el resto de personas, ¿no?, con sus impuestos. Y luego, por otro lado, lo que comentabas, ¿no?, el por qué no nos llamó tanto la atención si el Real Decreto 7/2018 hablaba tanto de recuperar la universalidad, ¿no?, y cómo no hemos terminado de recuperar esa universalidad, cómo hemos aceptado que haya personas que son titulares y personas a los que les concedemos un poco el derecho, y cómo añadimos requisitos, ¿no?, adicionales en unos y en otros casos, y que además cuando se pretendía garantizar el acceso universal a la salud y el acceso a la atención sanitaria a todas las personas, luego las interpretaciones que hemos hecho de esa normativa encima excluimos a más personas, ¿no? Excluimos a personas que además también tienen una autorización de residencia, que esas estaban incluidas en el sistema público de salud, incluso con el Real Decreto anterior, ¿no?, que se había cargado el acceso universal. Pues sí, es un poco la incidencia política que nos toca hacer ahora, para que cuando se vuelva a reformar la ley del año 2003, sí que volvamos a recuperar la universalidad, o por lo menos en los mismos términos que estaba antes de la reforma de 2012, ¿no?, que ya son muchos años los que íbamos intentando recuperar esa universalidad. No sé si me he dejado algo. Yo igual sí que me gustaría hacer si me permitís, una apreciación, y porque es una cuestión compleja, cuando presentas este tipo de realidades desde el enfrentamiento de los mitos, a mí me genera mucho problema, porque en el fondo a la hora de hacerlo lo estamos reforzando. No sé si me explico, ¿no? Es decir, a la hora de traer el mito sobre la mesa lo estamos reforzando. Y ahí hay un peligro, ¿no? Porque yo creo que hemos entrado mucho en esas lógicas de las contranarrativas,
en terrenos en los cuales es que no hay nada que negociar en lo discursivo. Es decir, yo creo que las palabras son claras, son sujetos de derechos. Ya está. Y voy a aprovechar para señalarlo, porque nuestras instituciones acaban contribuyendo a lo mismo. Las campañas publicitarias de aceptación de la diversidad, al final, utilizan argumentos pragmáticos, utilitaristas, en los cuales se señala que reciben la mitad de lo que aportan. Es que da igual. Es que da igual. Y hay que ser contundente con esto. O sea, es que... y lo aprovecho para señalarlo y con instituciones con las que colaboramos, pero es que al final acabamos, porque somos muy temerosas de cómo hacemos ese planteamiento, porque sabemos cuál es el imaginario social, lo he señalado antes, claro, sabemos que 1/3 de la población cree que la inmigración es un problema, pero según qué fórmulas utilicemos, estamos alimentando al monstruo. O sea, no sé, suelo utilizar mucho los viejunos y que incluso como yo, ¿no? Cuando Nixon se vio obligado en el caso Watergate a decir que no era un ladrón, en el fondo cuando salió diciendo no soy un ladrón, estaba reforzando la acusación de ser un ladrón, ¿no? Y en muchas ocasiones nos ocurre eso. Es decir, cuando tratamos de desmontar referentes, y eso también tengo aunque colaboro mucho con Zasca y con ZAS y con las redes, ¿no? Que a veces no, estamos de forma indirecta contribuyendo a eso y creo que hay que cuidarlo, ¿no? O sea, que hay que tratar, precisamente ponerlo en el centro, un abordaje desde los derechos y ya está. O sea, porque si no, podemos caer en un problema, ¿no? Y yo creo que el ámbito sanitario encima, que lo quiero destacar, porque yo creo que ha permanecido siempre muy al margen de forma positiva, porque no se ha visto esa competencia por recursos, que ojalá no ocurra y no se agraven todo ese tipo de situaciones. Como reflexión, lo digo, y encima de un ejercicio de autocrítica porque el planteamiento ha sido precisamente desmontar mitos, pero al mismo tiempo los estoy reforzando, ¿vale? Hola, muy buenas. Nada, en primer lugar felicitaros y agradeceros por siempre tener en mente a la población de origen migrante para este tipo de análisis. Creo que son fundamentales para otros servicios el poder reforzar, ¿no?, con informes vuestros realidades que ya a día de hoy no deberíamos tener ni que acreditar. En primer lugar, tenía la misma pregunta que Bea, pero ya se me adelantó, lo hizo fenomenal, así que me vino otra y justamente más en el plano humano, ¿no? O sea, tenemos un marco internacional muy claro, un marco internacional en la defensa clara de los derechos humanos que está ratificado por España y nos vincula y termina vinculándonos aquí como seres humanos que trabajamos dentro de servicios públicos y en la misma institución. Ligándolo con lo que hablaba Rubén sobre mitos, ¿no? ¿Cómo veis que impacta dentro de la propia institución estos mitos de los que hablamos? Porque al final quienes tenemos que hacer esas interpretaciones somos los propios seres humanos que estamos aquí, que estamos afectados a su vez por todo esto, ¿no? Entonces sí que es complejo no acabar en ese discurso utilitarista de las personas, pero muchas veces no sabemos por dónde salir porque parece que esa es la forma que tenemos de confrontar muchas veces, ¿no? Porque al final está todo el sistema tan intoxicado, ¿no?, con esta nueva corriente y con este auge visible, ¿no?, de la ultraderecha y sus discursos racistas y xenófobos, que te lleva a pensar, ¿qué necesitamos para regular una normativa basada en derechos humanos? Porque ya estamos vinculados legalmente, pero ¿qué pensamientos y qué personas están bloqueando, ¿no?, esa universalidad y plantear como tal en una normativa que quede muy claro que estamos ante un derecho universal, que luego se traduce y se manifiesta en confrontaciones que lo vemos en el día a día, ¿no? No solamente es el que nos encontramos con una factura al acceder al derecho a la salud, sino también cómo te la entregan, ¿no? En qué posición yo me veo capacitado, reforzado y de alguna manera aprobado para dártela de esta forma. De qué manera yo me dirijo a ti intentando que me cuentes lo penosa que ha sido tu vida para poderte ayudar a acceder a una tarjeta.
o como yo pregunto tantos tan sensibles en la línea de urgencias cuando sé precisamente que estoy estigmatizándote, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi pregunta. Yo creo que el principal problema, o sea, no sé, no creo que lo pudiera llamar mito, pero creo que es la falta de conciencia de que el derecho a la salud es un derecho humano. O sea, creo que no ha calado demasiado y que las denegaciones y las vulneraciones que se producen es desde el pensamiento de que no tienen derecho a. O sea, es un poco lo que no es un poco, o sea, me parece que se parte de la idea de que hay personas que no tienen derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, que si se les atiende deberían pagar por ella, que no todos merecen, ¿no?, esa atención sanitaria con cargo a fondos públicos. Y también creo que ha calado mucho esta cosa del aprovechamiento de la población migrante, ¿no?, el turismo sanitario, y que si aquí reconocemos y prestamos atención sanitaria a todo el mundo, entonces van a venir de todas las comunidades autónomas a pedir tarjetas sanitarias aquí. Eso es un poco lo que hemos percibido a la hora de preguntar o de interactuar con la Administración cuando hemos intentado facilitar el acceso a la atención sanitaria de las personas que atendemos. Creo que para derribar mitos creo que hace falta como más formación. O sea, estoy de acuerdo contigo que el marco teórico normativo está claro, pero creo que falta más asumir que hay una obligación y unos derechos y hay que poner medidas para asegurar esos derechos. Hola, gracias por el informe. Yo quería preguntar cómo tienen que intervenir los medios de comunicación. Quiero decir que los medios de comunicación transmiten y hacen sociedad, y entonces todo esto último que estabas diciendo, los medios lo pueden apoyar, fomentar, quitar, reducir, y esa era mi pregunta. Bueno, yo en eso, o sea, no tengo problema para señalarlo. Voy a ser crítico, o sea, lógicamente, las lógicas de inmigracionalismo que extienden los medios de comunicación. Es más, bueno, no me importa señalarlo. Es que yo creo que hay tanto cinismo en este terreno que es tan tremendamente. Yo creo que hace 2 semanas, el grupo Noticias saca, me parece que se llama Vermatu, me parece una plataforma de desmontar mitos y rumores en los medios de comunicación, cuando históricamente han actuado señalando, podría decir de cualquiera, o sea, pero lo digo por el salto, ¿no? Cuando históricamente han señalado los orígenes, las nacionalidades de las personas que han protagonizado determinadas noticias, ¿vale? Aprovecho para decirlo, como también lo ha hecho históricamente y en muchas ocasiones sigue contribuyendo a hacerlo la Policía Foral, y que es nuestra institución, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel? Pues creo que tendría que ser sensible. Es cierto, ahí yo me debato un poco entre esa cuestión de la formación, y voy a aprovechar un poco para enlazarlo con la anterior pregunta, ¿no? Yo creo que generalmente las instituciones nos piden mucho, incluso al ámbito académico, ¿no?, profundizar en la formación de profesionales, ¿no?, de la intervención, etcétera. Y yo creo que bueno, siempre creo que hemos estado dispuestas a hacerlo, pero llega un momento en el cual te das cuenta que si estás constantemente formando a la gente, lo que tienes que hacer es precisamente que sea un requisito para la entrada. Es decir, las competencias interculturales, todas esas cuestiones que yo a veces también no les quiero dar el primer lugar, ¿no? Pero habéis señalado el ejemplo que es muy ilustrativo y que lo solemos trabajar ahí, veo a María en la asignatura, lo de hablar alto, ¿no? Parece una tontería,
Pero es que es verdad, porque a veces nos faltan herramientas para entendernos, para la lógica para comprender pautas. Suelo utilizar un ejemplo que en aquel momento cuando trabajaba con temas de salud, lo del tema de la frecuentación, y había un elemento que sí que era muy claro, y era la frecuentación a urgencias, ¿no? Y era una pregunta, y era por qué la población inmigrada accedía más a urgencias que a los centros de salud, ¿no? de atención primaria. También personalmente siempre suelo decir que preguntar es revolucionario. Y hasta que alguien te lo cuenta, y te lo cuenta con todo el sentido del mundo. Si, en aquel caso era población que venía de Europa del Este, a eso que denominamos Europa del Este, pero que es muy diverso, ¿no? Regímenes anteriormente soviéticos, en los cuales los hospitales eran grandes estructuras, enormes, y te señalaban que decían, es que yo en un centro de salud no entiendo que me vayan a atender. O sea, era una explicación que podemos compartir o no compartir, pero que tiene que ver con pautas culturales de comprensión de esos aspectos. ¿A dónde voy? En que hay algunos aspectos que yo no dejaría en manos de los medios de comunicación, sino que los dejaría en la rigidez con lo que señalaba Joana, ¿no? Que a veces, y ahí creo que ella y yo hemos debatido en muchas ocasiones, que yo soy mucho más rígido, es que no debemos dar pie a que determinadas fórmulas de atención se den, y menos en una institución pública. O sea, debemos ser tremendamente rígidas con eso, es que no las podemos consentir, ¿no? Entonces, no sé si es tanto de toma de conciencia, sino, y en muchas ocasiones, y lo he señalado aquí, ¿no? La oficina tiene que actuar de oficio. Es decir, no podemos esperar a que la gente venga a denunciar la discriminación. Tenemos que actuar de oficio, porque lo sabemos, porque sabemos que hay racismo institucional, porque sabemos que, no sé, tampoco me quiero centrar exclusivamente en la atención sanitaria, pero sabemos que para el acceso a una vivienda pública existen todavía criterios en los cuales el origen acaba siendo determinante, casi más que incluso las situaciones de discapacidad. Es decir, y eso sí lo sabemos y lo mantenemos, es una decisión político-administrativa, pero que la oficina no está solo para eso. Tengo por ahí una ilustración que no sé si merece la pena igual. Permitidme nada más que 2 minutos. Disculpad, ¿eh? Vale. No sé si tenemos que compartir nosotros o comparten desde arriba. Tarda un poquito. Vale. Tengo que cerrar la anterior, igual. ¿No? ¿Ahora? ¿Tampoco? ¿Ya? Bueno, si no, no... No es que se debería ver. Se debería ver, ¿no? Sí. No sé o si falta, o si tienen que darnos permisos de arriba, no lo sé. Bueno, es un poco pena porque sí que... Ahora, vale. Vale, gracias. Bueno, en esa dirección, ¿no? No sé si lo dejaría en manos de los medios de comunicación, precisamente, aunque siempre contribuyen, aunque generalmente lo que he dicho contribuyen de forma contraria, pero sí que por esa parte de denunciar, ¿no? Y ya sé que es la archiconocida metáfora del iceberg, pero sí que en cuestiones de discriminación es lo que suele ocurrir, ¿no? La discriminación denunciada suele ser la punta, ¿no?
Encima, todos los estudios que hablan de discriminación señalan que solo se denuncia el 10% de la discriminación que ocurre, ¿no? Pero a mí me gusta señalar que debajo ya empieza a haber esa discriminación expresada, que se comunica, que se cuenta, pero que no acaba siendo denunciada. Pero sobre todo por debajo hay una discriminación, o sea, un volumen de discriminaciones que son sentidas y que son muy grandes y que a veces no son expresadas y que por lo tanto nunca podrán ser denunciadas. Pero sobre todo, en muchas ocasiones lo que hay mayoritariamente es una discriminación sufrida que no es sentida como tal, pero que lo sabemos. Es decir, el derecho, y lo habéis señalado muy bien, el derecho de acceso a la sanidad a veces no es vivido como una merma de derecho cuando es negado porque no me considero sujeto de derecho. Pero para eso estamos las instituciones, precisamente, para garantizarlo y para denunciarlo. Y para denunciarlo de oficio y para permitir que no ocurra, ¿no? O sea, porque, y no es tanto una cuestión de acabar formando a la gente a que sea consciente de que es sujeto de derechos, sino que tenemos la obligación de garantizarlo, ¿vale? Porque es que si no, y voy a entrar un poco en esas lógicas, que es una clave muy neoliberal en esos términos, ¿no? O sea, no tenemos que responsabilizar a las personas de que sean conscientes de sus derechos, sino que tenemos que garantizarlos. Y eso es una clave, por eso a veces igual esa clave de, claro que hay personas atendiendo en todos nuestros servicios, pero esas personas tienen que tener muy claro que eso no forma parte de su margen de acción. Puedes tener un mejor día o un peor día, como lo tenemos todas, ¿no? Pero lo que tienes que tener muy claro es que no puedes discriminar y que no puedes vetar el acceso. Por eso es cierto que los medios pueden contribuir, ¿no? Pero siempre y cuando lo hagan en esta clave, ¿no? Y lo suelo señalar precisamente por lo que decía, ¿no? Porque es que se nos queda siempre el 90% de la parte de la discriminación fuera, ¿no? Y hay un efecto muy curioso, porque es curioso porque encima dicen que es que la teoría de fluidos siempre señala precisamente que son esos porcentajes. La teoría de fluidos nos dice que de un iceberg siempre lo que se va a ver es un 10,7%. No me preguntéis cómo se hace porque no tengo ni idea, pero la teoría de fluidos lo señala, ¿no? Y siempre precisamente, y hay un fenómeno muy curioso con los icebergs que tiene que ver precisamente con que de repente se da la vuelta. Y nadie sabe por qué, pero se da la vuelta, ¿no? Y precisamente yo creo que esa es la contribución que tenemos que hacer, aunque yo soy muy claro en esos términos y creo que es una lógica institucional y creo que está avanzando precisamente la oficina en esa dirección, no sé, desde el caso de Valtierra hasta, no sé, en cuestiones de ese tipo, y que creo que en aspectos, por ejemplo, sanitarios también sería esa línea de trabajo. Disculpad. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, estaríamos ya en hora. Sí, ¿hacemos la última? Gracias. Bueno, un poco por cerrar en la línea que comentas, Rubén, desde políticas migratorias, en concreto desde el servicio AIU, mano a mano, con la oficina SARS, si en algo tenemos puesta la mirada es en esa garantía de derechos desde las instituciones públicas, ¿no? Y en ello estamos poniendo los esfuerzos. Yo sé que desde el Departamento de Salud también están trabajando en la línea y me ha gustado mucho, con todo lo que hay que seguir trabajando en salud y en todos los departamentos, pero me ha gustado mucho también cuando has dicho que ojalá en otros servicios se garantizara también lo que se garantiza desde salud. Y ahí hay un melón potente con los servicios sociales, que tampoco se está garantizando esta defensa de los derechos humanos, ¿no? Que yo creo que también sería importante, bueno, pues seguir mirando en muchos más espacios, además del de salud. Gracias. Y hay una puntualización. Yo, lógicamente, no soy tan experto en eso, pero el concepto de salud pública ayuda mucho. Sí. Y a veces nos falta precisamente la histórica forma de trabajar la salud pública desde la función, desde el espacio sanitario, es el que nos falta igual en la clave social.
Sí, sí, sí. Y salud en todas las políticas y toda la mirada en determinantes sociales, que en el nuevo plan de salud también está presente o lo están contemplando. Sí, es una realidad. O sea, al final las sociedades, a todos nos permean los prejuicios, el racismo, ¿no? Y pues al final somos humanos, ¿no? Quienes estamos trabajando, y tanto en el Departamento de Salud se cometen vulneraciones en estos sentidos como en otros departamentos también sucede. Y bueno, evolucionaremos, yo creo. Pero pues, hoy estamos denunciando el acceso a la salud. Quizás en otro tiempo lo hacemos de otros ámbitos, pero o sea, es una realidad que se realizan vulneraciones en otros ámbitos, en el educativo, en el de servicios sociales, y ojalá cambie un poco la realidad social. Pues sin más ya, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Gracias Rubén por habernos acompañado, a todas las personas que habéis venido, y pues nada, que estamos a vuestra disposición para más datos y para cualquier cosa, ¿vale? Muchísimas gracias.